En el curso de más de 2500 años de uso, la palabra tiranía ha adquirido connotaciones deshonrosas que han asentado firmemente en el léxico de la retórica política. Como término insultante o de ataque en el debate político, al instante evoca una imagen de gobierno opresivo y arbitrario. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Hoy, siendo Sabatum 21 de agosto, les mando un abrazo a toda la gente que nos escucha en tiempo y forma, a todas las personas que nos escuchan después del programa, pues también les mando un abrazo muy fuerte, pero me siento muy contento, muy halagado a la gente que me va escuchando en el día que corresponde el programa, porque sé que en determinado momento me van siguiendo constantemente. Sé que habrá mucha gente que pues me descarga para momentos posteriores, para momentos en los cuales pudiesen estar un poquito más tranquilos o haciendo otras actividades que no requieren quizás de demasiada atención más que ponerse sus audífonos y poner el programa de Crónica Lunares. Y pues les mando un abrazo a todas las demás personas. Son muchísimos abrazos que estoy mandando. Muchísimos abrazos. Espero que me alcancen los brazos. A todas las demás personas que me tienen ahí constante. Que me han dejado sus mensajitos. Que me han dejado sus likes en las diferentes plataformas. En las diferentes redes sociales que tenemos del programa de Crónica Lunares de Zoom. Y pues para no hacerlo más largo, ¿qué tal si comenzamos? Como suele ser frecuente en esta retórica, las distinciones del sentido más sutiles se vuelven borrosas, por lo general deliberadamente. Es más, en este uso como arma polémica, la tiranía es apenas distinguible de sus primos cercanos, el despotismo y la dictadura. Cuando en 1940, en el punto más crítico de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill denunció a la Alemania de Hitler como una monstruosa tiranía que jamás había sido superada en el lamentable y oscuro catálogo del crimen humano, sin duda, deseaba que se recordaran muchos rastros desagradables, entre ellos la crueldad del gobierno del líder nazi y la ilegalidad del modo en que lo había alcanzado. En el anterior sentido de tirano, el del usurpador o el que ocupa ilegalmente el poder de un estado, se acerca a su significado original. En la era de los tiranos, griega, los siglos 7 y 8 a.C., la palabra tiránico definía al principio, al menos, en medio por el cual se adquiría el poder político. Era un término indiferente tanto al carácter del gobernante como a la calidad de su gobierno. Es más, muchos de los tiranos griegos
de los griegos antiguos, eran considerados con efecto paladines del pueblo. En su mayoría, y los pobres frente a la minoría, y los ricos, como solía decirse, y varios de ellos parecen haber contado con el apoyo popular para desplazar a las aristocracias gobernantes. El más conocido de los primeros tiranos, Pisístrato de Atenas, dejó un buen recuerdo por su periodo de gobierno próspero y honesto. Una edad dorada en la que la ciudad floreció y se convirtió en un centro cultural famoso en toda Grecia. Muchos de los tiranos posteriores, como los hijos de Pisístrato, no fueron tan progresistas, si lo viéramos de un modo. Con el paso del tiempo, la imagen de la tiranía se fue deteriorando, y la mancha se volvió indeleble en las filosofías de Platón y Aristóteles, que coincidieron en que el tirano era la peor variedad de gobernante. La tiranía aparente en la influyente clasificación de Aristóteles de los tipos de constitución política, que se basa en dos criterios: el número de personas que gobierna, uno, pocos o muchos, y el interés de quien gobierna, el propio o el común. En esa clasificación, la tiranía aparece como una versión corrupta o pervertida de la monarquía. Muchos de los comentarios que hace Aristóteles sobre la tiranía se basan en compararla y contrastarla con el concepto del despotismo, que los griegos consideraban una forma de gobierno típicamente asiática. Aunque el despotismo, como la tiranía, se oponen contundentemente a la libertad que los griegos asociaban consigo mismos, hay algunos puntos que los diferencian. En primer lugar, un déspota, por más absoluto que sea su poder, gobierna según la ley existente y por lo tanto, hasta cierto punto está constitucionalmente definido. Un tirano, por su parte, ocupa el poder y gobierna arbitrariamente, según su propia voluntad y capricho. En consecuencia, puede afirmarse que los súbditos del despotismo ceden el poder voluntariamente y por lo tanto no pueden describirse como coaccionados o gobernados por la fuerza. A diferencia de los que viven bajo un tirano, aceptan tácitamente el sistema de gobierno y no actúan influidos por el miedo. Por esa razón, los despotismos, al contrario de las tiranías, suelen ser duraderos y estables y no se ven marcados por problemas de sucesión. La tiranía no implica la pérdida de la libertad, al menos no directamente, pero en la retórica política uno de los primeros deberes de los paladines de la libertad es oponerse a la tiranía, cumpliendo con el lema de su familia: rebelarse frente a los tiranos es obedecer a Dios. Thomas Jefferson declaró en 1787 que el árbol de la libertad debe regarse cada cierto tiempo con la sangre de patriotas y tiranos. Es su abono natural. En este sentido, las exhibiciones más asombrosas de gimnasia verbal las realizaron los revolucionarios franceses, reflexionando sobre si el uso de terror no convertía a los revolucionarios en déspotas. Robespierre afirmó en 1794 que el terror estaba justificado si se utilizaban para desalentar a los enemigos de la libertad. El gobierno de la revolución, concluía, es el despotismo de la libertad sobre la tiranía.
La idea de que la tiranía consiste en un grupo o individuos que actúa ilegalmente, primero al alcanzar el poder y luego al usarlo, ha persistido en posteriores descripciones. Esta caracterización se ha elaborado a veces utilizando la imagen de que la sed de poder es la motivación original del tirano y de que el ejercicio del mismo, sin el límite del imperio de la ley, es la causa última de su corrupción. En un discurso de la Cámara de Lores en 1770, William Pitt el Viejo, repitiendo un sentimiento expresado previamente por John Locke, comentaba que el poder ilimitado tiende a corromper las mentes de aquellos que lo poseen. Y sé una cosa, caballeros, que donde acaba la ley, empieza la tiranía. En tanto no se asome a la limitación de la ley, la tiranía apenas es distinguible de la dictadura, al menos tal como se concibe en los tiempos modernos. Un dictador era originalmente un magistrado romano al que se le concedían poderes extraordinarios durante una emergencia, pero aún así tenían que seguir rindiendo cuentas ante la ley. Los autócratas modernos, de Napoleón a Stalin y Hitler, que llegaron al poder en parte mediante el carisma personal y afirmaban su legitimidad apelando a la voluntad popular, fueron criticados por sus oponentes como dictadores y tiranos sin distinción. La orientación habitual de la tiranía hacia el poder la expuso el escritor inglés George Orwell en su obra 1984. Y dice así: el poder no es un medio, es un fin. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Uno hace la revolución para establecer la dictadura. Déjame aquí tus comentarios en la parte de abajo para ver si ya leíste este libro. Y si es así, pues dime qué pasajes de este libro son los que más te han gustado. ¿Te parece bien? El inconveniente más extendido de la democracia, escribía Lord Acton en 1878, es la tiranía de la mayoría. A continuación se describe una forma de tiranía, que supone una amenaza solo para la democracia, en la que los derechos de las minorías son pisoteados por la mayoría, que actúa con la convicción de que realiza la voluntad del pueblo. Está legitimado por el proceso democrático. Esta inquietud la compartían no solo diversos teóricos políticos como Edmund Burke y Alexis de Tocqueville o John Stuart Mill, sino también por los padres fundadores de Estados Unidos. Un angustiado Thomas Jefferson vinculaba la democracia de la ley de la calle, en la que el 51% puede arrebatar sus derechos al otro 49%, mientras que John Adams, que sería el segundo presidente, expresó por escrito en 1787 su alarma ante la idea de que todas las ramas del gobierno quedaron bajo el control de la mayoría. En primer lugar, se abolirían las deudas, se impondrían impuestos altos a los ricos y nada a los demás, y al final se exigiría y votaría un reparto igualitario y absoluto de todo. En 1833, el cuarto presidente, James Madison, escribía críticamente sobre la denuncia generalizada de los gobiernos de la mayoría como los gobiernos más tiránicos e intolerables. Pero, precisamente, para reducir el peligro de esta tiranía, introdujo la visión de poderes y el complejo mecanismo de equilibrio de los mismos que ocupan un lugar tan destacado en la Constitución de Estados Unidos, de los cuales es uno de los principales responsables.